Yo soy Gabriel Fernández, actual Chief Growth Officer de Pulpos. Y a lo largo de mi carrera trabajé siempre ligado a el desarrollo de negocios, desarrollo de productos, a través de data, generando sistematización y escalabilidad. Primero trabajé en PepsiCo, haciendo estrategia comercial, revenue management. Después me pasé a ventas, propiamente dicho. Después de eso, después de un par de años de eso, di un salto de fe para emprender. Quise armar una cadena de locales, quise armar 100 locales de consumo saludable. En la práctica esa cadena tuvo un solo local y fue una verdulería y fue lo suficientemente mala como para que me funda como un campeón. Y cuando me fundí, entré a trabajar en Mercado Pago, en el área de producto, en el año 2016, para manejar el proyecto de Point, que en ese momento era un side project de Mercado Pago, que era un side project de Mercado Libre. Y después de un par de años de hacer eso, pasé a ser Head de Growth de la red de adquirencia de vendedores, tratando de escalar el crecimiento del negocio a través del desarrollo del producto, y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Hace 3 meses volví a dar el salto de fe para emprender en Pulpos, que está armando un sistema de punto de venta para la gestión de las empresas retail pequeñas y medianas de México. Así que bueno, para arrancar, ¿qué es growth? ¿No? Para poner un poquito de contexto de a qué nos referimos cuando hablamos de growth. Cuando hablamos de growth, en general, lo que se nos viene a la mente son el revenue que generamos, los ingresos que generamos, o en algunos casos la cantidad de usuarios activos que generamos. Pero eso es un resultado, ¿no? Es un resultado de 3 grandes cosas. Lograr conseguir gente que nos use. Si logramos que nos use, que nos siga usando, y tratar de monetizar o cobrar en el camino. A esas 3 cosas, que son las 3 grandes palancas de growth, se las llama adquisición, retención y monetización. Bueno, buenísimo el punto de contexto. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos para accionarlas? ¿Cómo hacemos para traccionar la adquisición, la retención y la monetización de nuestro negocio? Entonces, para accionarlas, tenemos 2 grandes herramientas que tenemos que hacer en paralelo y en conjunto. La primera es lograr un buen producto y la segunda es lograr una muy buena distribución. Podemos pensar, seguramente se nos venga a la cabeza, un montón de productos espectaculares que por una mala distribución no sean muy usados. Y a la inversa, podemos pensar en un montón de productos bastante malos que los usamos porque no nos queda ninguna otra alternativa. Esto suele pasar mucho en empresas principalmente. Y la verdad que ninguna de las 2 cosas es muy escalable para poder crecer. Entonces, a lo primero, a tener un buen producto, se lo llama lograr un product market fit. Y a lo segundo, tener una buena distribución, se lo llama tener un buen growth model. Entonces, ¿qué significa cada una de estas 2 cosas? ¿Cómo sería una evolución temporal de estas 2 cosas? Cuando nosotros queremos arrancar un producto, un proyecto, por ejemplo, la startup en la que estoy ahora, lo primero que tenemos que buscar es un problema que querramos resolver, que sea relevante para los usuarios y que haya una oportunidad que querramos capturar. Para eso se crean los MVPs, o sea, los Minimum Viable Products. Ahora, una vez que tenemos un producto mínimo viable, lo que vamos a buscar es llegar a ese momento que se llama Product Market Fit. ¿Qué es básicamente Product Market Fit? Tenemos que lograr que ese producto mínimo viable sea usado por un grupo de usuarios durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, un 40% de la gente que traigamos tiene que seguir usándolo a lo largo de 12 meses. Y además tenemos que mostrar una capacidad inicial para poder monetizar ese grupo de usuarios. Entonces, no podemos hablar de growth si no tenemos un product market fit probado. Recién cuando nosotros logramos tener una retención sana y una potencial capacidad de monetización, empezamos a buscar lo que se llama product channel fit. Es decir, lograr que ese producto se distribuya a través de canales de una forma escalable. Y una vez que encontramos ese product channel fit, viene una fase de growth exponencial, donde lo que buscamos es invertir un montón de guita para poder llevar ese producto a la mayor cantidad de usuarios posible. Entonces, primero product market fit, después empieza la fase de growth. Querer escalar productos sin una retención sana es la receta número 1 del fracaso y del hundir una cantidad de guita tremenda. Entonces, ¿cómo hacemos para accionar estas palancas de adquisición, retención y monetización? Básicamente, tenemos 3 grandes pilares para accionarlas. El primero es obviamente el producto, propiamente dicho. El segundo son las estrategias de marketing.
Y el tercero son las estrategias de ventas, estrategias comerciales. Ahora, típicamente, lo que nos enseñaron, lo que me enseñaron en la Facultad de Ingeniería, los que se enseñan en las carreras de administración, es que la forma de lograr esto es, producto construye el producto, se lo da a marketing para que lo publicite, ventas toma ese posicionamiento competitivo y sale a vender el producto. Llevado el caso de PepsiCo, que este sería el enfoque tradicional, construimos las papitas, marketing hace una campaña de Messi publicitando las papitas y ventas agarra en el momento donde se publicitó con Messi las papitas y lo sale a vender. Ahora, ¿cuál es el problema de aplicar esta lógica en empresas de tecnología? El problema es que, además de ser silera, donde cada uno se enfoca en su propio desarrollo, crea una lógica de funnel, ¿sí? Un típico funnel de esto podría ser que marketing traiga usuarios, se los dé a producto para que los active y los retenga, y que después entre el equipo de venta para hablar con los usuarios e intentar cobrarles en el camino. Entonces, ¿cuál es el problema de esta lógica de funnel? El primero de los dos problemas que tiene es que entre cada etapa tenemos pérdidas, ¿sí? Es decir, por más de que marketing traiga un montón de usuarios en el top of the funnel, no necesariamente producto va a activarlos y retenerlos bien. Y después, por más de que producto active y retenga bien, no significa que ventas pueda obtener un buen revenue de los usuarios. Y como tenemos pérdidas permanentes, hay un segundo gran problema que tiene esto, que es que tenemos que estar alimentando ese funnel permanentemente. Más recursos, más plata, más desarrolladores, más tácticas, más canales, y eso es todo con la expectativa de conseguir algo en el resultado de abajo, que como máximo nos va a dar una posibilidad de crecimiento lineal. Entonces, la primer gran clave para poder hacer growth en empresas de tecnología es aplicar lógicas de loops. ¿A qué le llamamos una lógica de loops? Un loop es la forma de lograr crear un crecimiento a futuro de una forma exponencial y sustentable y predecible a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo sería un loop? Por un lado, tenemos un input que genere una acción inicial. Esa acción inicial, ante la ejecución de esa acción, genera un output, un resultado que retroalimenta ese input. Y así logramos un ciclo virtuoso que se potencia exponencialmente en el tiempo. Ya lo vamos a ver cómo sería esto en la práctica. Entonces, ¿cómo aplicamos esta lógica de loops para armar un modelo cualitativo de crecimiento exponencial en nuestros negocios? ¿Cómo hacemos para aplicar esta lógica en cada una de las tres palancas? Adquisición, retención y monetización. Empecemos entonces por la adquisición. Entonces, yendo a los tres grandes pilares que nosotros dijimos que tenemos para accionar la adquisición, producto, marketing y ventas, lo que tenemos que lograr es que el producto venda por sí mismo, es decir, que los usuarios que traemos traigan a otros usuarios. Marketing tiene que traer nuevos usuarios o leads, generalmente desde plataformas de terceros, y ventas suele hacer flujos de contacto a los usuarios para poder adquirirlos. Entonces, ¿cómo sería esta lógica de loops aplicada a esto? Empecemos por paid. En paid, la lógica de loop es que cada nuevo usuario que yo traigo me genera un revenue. Ese revenue yo lo reinvierto en un porcentaje para poder comprar ads. Con esos ads yo traigo nuevos usuarios y con ese nuevo revenue de los nuevos usuarios lo reinvierto cíclicamente para poder generar un loop exponencial. Esto es algo que nosotros usamos un montón, pero tiene un pequeñito problema. El otro día escuchaba en un podcast de Scott Galloway, que se llama Pivot, que el 40% de los fondos de los venture capitals que invierten en startups terminan derivados en Google, Amazon o Facebook, ¿sí? Y esto yo lo estoy viendo en carne propia en mi emprendimiento, donde 40% de nuestro spend mensual va a paid marketing. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de esto? Que hay cientos de miles de empresas que están buscando publicitar en los mismos 3 lugares monopólicos donde quieren publicitar ustedes. Entonces, la sintomatología de esto es que cada vez se está volviendo más costoso adquirir en paid marketing. Además, tenemos una situación de dependencia, donde ante cambios de reglas de juego, cambios de reglas de cookies o lo que sea, vamos a tener una peor performance en esta adquisición y encima están cada vez más saturados. ¿Qué significa saturados? Piensen en la cantidad de mails, de ads que reciben por día y en cuántos ustedes accionan de forma efectiva. Con lo cual, depositar la esperanza de crecimiento de nuestro producto en marketing, es decir, toma, tengo este producto, hacelo crecer,
es probablemente una receta muy peligrosa para el largo plazo. Entonces, el segundo gran loop que podemos crear para complementar es el de ventas. ¿Cómo sería un loop de ventas? Contrato a vendedores, esos vendedores salen a buscar clientes, cada vez que esos vendedores traen clientes obtengo un revenue, ese revenue lo reinvierto, contrato más vendedores y así. Entonces, este loop es absolutamente clásico, es una muy buena forma de escalar, pero tiene un problema, que es que solamente sirve para tickets altos, para altos lifetime values, porque si no se vuelve un canal muy costoso de adquisición. Entonces, la pregunta del millón que la queremos resolver acá es ¿cómo hacemos para liderar el crecimiento de la adquisición, de la retención y la monetización a través del desarrollo de producto? Entonces, pensemos cómo vendería una compañía como Slack. Yo no sé cómo fue la historia de su compañía, pero probablemente algo parecido a esto. Supongamos una persona adentro de esa compañía, por ejemplo, Juan, se enteró por un amigo que existe esta compañía para gestión de proyectos, que se llama Slack, para gestión de mensajería, para trabajo en equipo. De repente Juan lo adopta, de repente el equipo de Juan está usando Slack, de repente los equipos alrededor del equipo de Juan están usando Slack, y en algún momento toda la compañía está penetrada por Slack como un virus. Y en ese momento todavía no habló nadie de compras con nadie de ventas, no salió a vender una persona. Entonces, esta forma de crecer es lo que hizo que Slack hoy esté presente en más del 40% de las top 100 compañías. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr este tipo de crecimiento desde el desarrollo del producto? Para lograr esto, tenemos tres grandes formas de aplicar loops. La primera es loop viral, ¿sí? Tenemos que lograr meter viralidad en el uso de nuestro producto. ¿Cómo sería un loop viral? Básicamente que cada nuevo usuario que nosotros tenemos genere mediante acciones la invitación a otro usuario a que haga determinadas acciones. Cuando los usuarios hacen esas acciones, generan un output, un nuevo trigger, mediante el cual invitan a un nuevo usuario que invita a su vez usuarios. Entonces esto es un crecimiento que tiende a ser exponencial. Y hay dos grandes maneras de hacer esto. La primera es el word of mouth, el famoso boca a boca, como por ejemplo el caso de Juan. Y la otra es con loops embebidos dentro del producto por sistemas de recompensas. Un sistema de recompensas, como por ejemplo el de Slack, podría ser que cuando te invitan a canales, cuando una persona te está invitando de cero a que te sumes a un canal y vos accedes ahí al sistema de mensajería. La segunda forma de hacer growth desde el crecimiento del producto, es muy usada en redes sociales, es cuando los usuarios crean contenido, o sea, el User Content Generator. Y esa, por ejemplo, LinkedIn, ¿qué es lo que hace? Cada nuevo usuario que nosotros traemos genera un contenido que puede ser relevante a otro usuario. Ese otro usuario, para poder consumirlo, se tiene que loguear. Al loguearse, encuentra valor, genera nuevo contenido, invita a otros usuarios y así. Esto funciona muy bien en redes sociales. Y la última forma, similar a esta lógica, es la de cuando la empresa propia genera contenido, ya sea hacia consumidores finales o hacia otras empresas. Y esto es típicamente el caso de los diarios, por ejemplo, digitales, que crean contenido. Cuando un usuario quiere consumir el contenido, se genera una fuente de revenue. Con ese revenue yo lo reinvierto en generar más contenido de calidad, lo distribuyo en determinadas plataformas y así vuelvo a traer nuevos usuarios que me generen revenue y así. Entonces, teniendo en cuenta que estas son las formas de crear loops de growth, o sea, adquirir desde el desarrollo de producto, ¿podemos apostar todo al desarrollo de producto? Por supuesto que no. La magia de todo esto es que tenemos que trabajar entre producto, marketing, sales, para poder hacer que todos los loops se apalanquen entre sí y se construyan unos sobre otros. Entonces, típicamente, un modelo cualitativo de growth, de adquisición, tiene que tener este tipo de lógica. Por un lado, loops de producto, loops de marketing, loops de ventas, alimentados inicialmente por canales lineales, como prensa, como acciones de branding, compra de bases de datos, etc. Por ejemplo, en Mercado Pago, nosotros hacíamos un esquema de loops montado en paid marketing, en fuerzas de venta propia, en fuerzas de ventas tercera. Montamos esquemas de referidos, donde dábamos recompensas por la referencia de otros usuarios. Creábamos lo que se llama PLG, o sea, loops donde en el propio uso del producto se fomentaba la invitación a otros usuarios. Y después también teníamos televentas, resellers, y todo eso lo alimentábamos en una base, en un inicio, con fuentes lineales de adquisición como base de usuarios de Mercado Libre, con prensa, con SEO, etc.
Entonces, bien, con esto nosotros podemos armar nuestro modelo cualitativo de adquisición apalancado en producto, marketing, ventas. ¿Cómo hacemos esto para la retención? Y la retención es probablemente la palanca más crítica de growth. Es la causa número uno, o sea, la mala retención es la causa número uno del fracaso de las startups, no la mala adquisición. Y como dijimos antes, la retención es un proxy de que tenemos un buen product market fit. Y hasta que no tenemos un buen product market fit, no podemos escalar. Entonces, la retención es un factor clave. ¿Cómo hacemos esto? Desde producto, marketing, ventas. Producto se tiene que encargar de que el uso del producto genere más uso. Marketing tiene que hacer una educación para el uso del producto. Y ventas, en lo que son relaciones comerciales, en general suele presentar valor al cliente que está del otro lado. Y esto también se acciona con los mismos loops que vimos antes, ¿no? Tenemos un trigger que puede ser de distintas maneras, que se comunica a través de distintos canales, que pueden ser push, mail, modales, llamados, contactos o lo que sea. Ante esa comunicación recibida por el usuario se genera una acción cuya retroalimentación o cuya recompensa retroalimenta el disparador inicial. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Slack, cuando ya está la mensajería andando, la push notification de te llegó un mensaje de alguien es lo que te retroalimenta el ingreso a la plataforma, ¿sí? Bien, zafamos de la queda de pantalla. Entonces, ¿cuál es la clave para implementar loops de retención? La clave es entender en qué momento está el usuario en su ciclo de vida y hacerlo que avance en ese ciclo de vida. La retención está compuesta por dos grandes etapas. Por un lado, la activación y por otro lado, la retención propiamente dicha. Llamamos activación a todo lo que tiene que hacer el usuario hasta llegar a tener un hábito de uso del producto. Es decir, hasta que logró adquirir de forma recurrente el valor que nosotros estamos ofreciendo. ¿Cómo se configura esto? Viene, por un lado, al principio, el seteo de todo lo que necesita para poder operar, el setup. Una vez que se tapea la cuenta, tiene que lograr hacer una prueba del valor real. A eso se le llama aha moment, el momento en el que el usuario dice, che, este producto está bueno. Recién ahí tenemos que lograr la repetición de ese aha moment recurrentemente hasta lograr un hábito. Y a partir de ahí podemos empezar a retener. ¿Qué sería retener? Por un lado, lograr engagement, es decir, que cada vez a lo largo del tiempo se genere más recurrencia de acciones. Por otro lado, es potencialmente, puede pasar que churnee el usuario, entonces lo que vamos a buscar es recuperarlo. ¿Cómo podría hacer eso? El ejemplo en Pulpos, que es donde yo estoy ahora. Lo que nosotros notamos es que el setup para dar de alta un sistema de gestión es muy complicado, pero lo que vemos es que lo que más correlaciona con que un usuario obtenga el valor real del producto, que es registrar ventas, es que cargue al menos 3 productos. Hay un montón de cosas que tiene que configurar, pero lo que define que logró configurar su cuenta es que cargue al menos 3 productos. ¿Por qué? Porque eso le permite llegar al aha moment, que es registrar una primera venta real con un cliente adelante. Y si nosotros logramos que ese cliente, después de haber registrado una venta real, lo haga al menos 5 veces en el periodo de prueba, que hoy por hoy es de 14 días, tenemos una probabilidad de conversión y de retención de largo plazo muchísimo más alta que si hacemos cualquier otra cosa. Entonces, recién ahí lo que vamos a trabajar es en el engagement, recién ahí lo que vamos a trabajar es en la recuperación de churn. Entonces, con esto hablamos de los modelos cualitativos de adquisición, hablamos de los modelos cualitativos de retención. ¿Cómo se aplica esto a la monetización? Y en la monetización, similar a la lógica anterior, las 3 palancas, ¿cómo se dirían? Primero tenemos que lograr que el producto venda, es decir, que el producto genere revenue. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, que el usuario tenga la capacidad de compra self-service. Por ejemplo, nosotros en Pulpos tenemos esquema de suscripción que el usuario adquiere sin pasar por nadie que le venda del otro lado. Después, marketing construye el awareness del valor, el awareness de la monetización para poder generar esa adquisición. Y por último, ventas cierra contratos. Por ejemplo, el caso de Slack. Adquiere y aumenta el revenue y vende más usuarios y todo eso. Ahora, ¿cuál es la clave para crear un buen modelo cualitativo de monetización? Lo que nosotros tenemos que entender es qué casos de uso estamos resolviendo. ¿A qué le llamamos caso de uso? El caso de uso parte de un problema, no parte de un segmento de usuarios,
¿sí? Un problema que estamos resolviendo con el Product Market Fit que charlamos antes. Para ese problema, nosotros tenemos que entender quién es el que lo tiene, cuáles son las alternativas con las cuales nos compara a nuestro producto versus los de la competencia. Por ejemplo, para un usuario de Pulpo puede ser incluso un cuaderno, nuestro producto alternativo. ¿Por qué elegiría nuestro producto? Y después, ¿con qué frecuencia tiene el problema que nosotros queremos monetizar? Si nosotros no entendemos esto, va a ser muy difícil que nosotros podamos monetizar de manera efectiva. Una vez que lo entendemos, recién ahí nos podemos preguntar, ¿cómo vamos a escalar el precio? ¿Qué es lo que vamos a cobrar? ¿Cuánto es lo que vamos a cobrar? ¿Y con qué frecuencia lo vamos a cobrar? Entonces, llevado el caso de Pulpos, nosotros tenemos 4 grandes subsegmentos de usuarios. Un usuario que está recién comenzando un negocio, cuyo único problema es subsistir. Un usuario muy chiquitito, cuyo principal problema es estabilizar su operación y empezar a poder delegarla. Un usuario ya mediano, cuyo principal problema es ya delegó la operación y necesita poder ver cómo escalar. Y un usuario ya más grande, cuyo principal problema es el control punta a punta de su negocio. Para cada uno de estos, el producto es totalmente distinto y lo que están dispuestos a pagar y la frecuencia es totalmente distinto. Bueno, bien. Hablamos de cómo sistematizar la adquisición, la retención y la monetización desde un punto de vista cualitativo. Entonces, ¿cómo hacemos, teniendo esta parte cualitativa, para crear un proceso que haga sistemático el desarrollo del accionamiento de estas palancas? Como dijimos antes, el crecimiento no viene solamente con mejor producto. El crecimiento lo tenemos que abordar con un approach sistemático. ¿Y cómo sería ese approach? Lo primero que tenemos que entender es cómo performa este modelo cualitativo desde un punto de vista cuantitativo. Es decir, bajar los loops de adquisición, de activación, de retención y monetización a un Excel. ¿Qué nos debería permitir eso? Modelar cada una de las palancas de adquisición, es decir, cada loop, entender qué variables son las que impactan en la adquisición. Después tenemos que poder modelar por cada grupo de usuarios que traemos cómo es la activación de ese grupo de usuarios, cómo es la retención de ese grupo de usuarios y después cómo es el revenue que podemos obtener. Si quieren un buen síntoma de que ustedes lograron entender muy bien los números de su negocio, es que ustedes me puedan decir cuánto impacta en el growth mover un 10% una determinada palanca de determinado loop, mover un 10% de la activación, mover un 10% de la retención o mover un 10% del ARPU. Hasta que ustedes no obtengan esta claridad, el riesgo que tienen, si ustedes no logran hacer esto cuantitativamente, es que cualquier idea sea igual de buena o igual de mala. Entonces, no van a tener ninguna herramienta para poder priorizar de forma efectiva, porque no van a poder simular a largo plazo cómo impactan si las cosas salen bien o salen mal. Porque el riesgo acá, la pregunta no es si va a funcionar o no. La pregunta es si vale la pena probarlo o no. Sobre todo para empresas que tenemos recursos muy escasos como la nuestra. Entonces, habiendo entendido las palancas de adquisición, de retención y monetización desde un punto de vista cuantitativo, ¿cómo podemos crear un proceso que nos permita abordar esto sistemáticamente? En un proceso de producto tradicional, el punto de partida suele ser una visión de largo plazo, que tiene un enfoque cuantitativo, pero tiene mucho de cualitativo, mucho de intuición, mucho de a dónde quiero llegar. Como decíamos antes, el punto de partida de esto es un MVP que resuelve un problema. Y lo que vamos a buscar en términos de éxito es la adopción, la completitud de una tarea, el NPS. Ahora, en un proceso de growth, el punto de partida es el modelo que acabamos de describir, cuantitativo, pero principalmente cualitativo. Perdón, cualitativo, pero principalmente cuantitativo, es decir, los números de su negocio. Ese modelo cuantitativo nos va a permitir generar hipótesis cuya unidad mínima va a ser un minimum viable test, es decir, un experimento que les permita a ustedes validar si la hipótesis tenía sentido o no en términos del impacto del crecimiento de negocio. Y el output de esto va a ser justamente el growth, el output del modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar esto en una dinámica? Acá falta un slide, pero bueno. Básicamente lo que vamos a buscar es hacer una primera fase de ideación, es decir, habiendo simulado qué es lo que performa bien y qué es lo que performa mal en nuestro negocio, vamos a crear ideas, ya no partiendo desde una cosa estomacal, sino entendiendo cómo esas ideas podrían impactar a largo plazo.
Sobre esas ideas tenemos que priorizar con esta lógica que mencionamos, es simulando cuánto impacta y definiendo si vale la pena o no probarlo. Después vamos a generar experimentos en base a esas hipótesis, ¿sí? Típicamente, 3 de cada 4 experimentos fracasan, con lo cual se aprende mucho más de los fracasos que de los éxitos. Y entonces, el último step de eso va a ser el aprendizaje para retroalimentar la ideación inicial. Y en términos de dinámicas de equipos, típicamente en este slide que está parpadeando, nosotros trabajamos en tríadas: producto, IT, UX, negocio, marketing, ventas, producto haciendo nexo con negocio, o a veces producto es negocio. Ahora, el problema que tiene esto es una dinámica muy de silos, y la dinámica de silos no sirve para growth, porque en última instancia, toda la empresa es una empresa de growth. El objetivo de una empresa es crecer a largo plazo. Entonces, un squad de growth típicamente tiene a producto, a IT, a UX, a data, a BI, a marketing y ventas, todos en la misma mesa, como para tener una capacidad de ejecución de forma independiente. Además, las ideas que surgen suelen ser mejores cuando vos las haces multidisciplinarias, y además el objetivo de esto es justamente no tener una dinámica de silos, sino trabajar de forma integrada, porque cada loop retroalimenta al otro loop. Entonces, para finalizar, dijimos que tenemos 3 grandes palancas: adquisición, retención y monetización, que se tienen que accionar de forma conjunta entre producto, marketing, ventas, donde lo que vamos a buscar es que producto sea un actor más que lidere el crecimiento de nuestro negocio, que lidere el desarrollo de nuestro producto. Y en términos de grandes estrategias es, primero tenemos que lograr el product market fit antes de poder escalar. Después tenemos que escalar con modelos, con data, con análisis cuantitativos, no haciendo hacks. Después tenemos que construir loops que nos permitan crecer de forma exponencial, no funnels. Después tenemos que crear una evolución continua mediante experimentos que nos permitan aprender. Y después, en ese aprendizaje, cumplen un rol fundamental los fracasos, los experimentos que no funcionan. Porque cuando encontramos algo que funciona, tenemos que meterle un montón de nafta, ¿sí? Y por último, tenemos que hacerlo cross-funcional. No tenemos que hacerlo en silos. Pongan a todos en la misma mesa. Es la única manera de que eso escale a largo plazo. Entonces, ¿ya están listos para liderar el crecimiento de su negocio? Bueno, muchas gracias.